Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya estemos todos listos para poder comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a resolver acerca de lo que es la teoría de lo que es conducción, convección y un poco también de radiación. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días, Raizel. Buenos días con todos. Perfecto. Entonces, por lo que veo, pueden ver mi pantalla también si me escuchan. Comenzamos. Vamos con el problema número 2 del seminario número 8. A ver, lo vamos a leer. Dice lo siguiente, un chip cuadrado de silicio de 7 por 7 milímetros por un espesor de 0,5 milímetros se monta sobre un sustrato plástico como se muestra en el siguiente bosquejo. La superficie superior del chip se enfría por medio de un líquido sintético que fluye sobre él. Los circuitos electrónicos en la parte inferior del chip generan calor a una tasa de 5 watts que se debe transferir a través del chip. Estime la diferencia de temperaturas en el estado de régimen permanente, que también significa lo mismo que el régimen estacionario, entre la superficie frontal y posterior del chip. La conductividad térmica del silicio es igual a 150 watts metros por grados Kelvin. Muy bien, entonces vamos a hacer la representación, vamos a hacer un zoom sobre este chip de silicio. Sería así. Aquí iría lo que es el chip de silicio. Vamos a ubicar lo que es, o determinar el espesor, que sería esta distancia de acá. Lógicamente que está ampliado, realmente es bastante delgado. Esta distancia sería 0,ll, 0,5 milímetros. ¿Qué más? Podemos representar también lo que es el flujo. Hay un flujo de calor que va a pasar por la parte inferior para mantener a una temperatura estable este chip. Este es igual a esta potencia de 5 watts. Y vamos a ubicar nuestro sistema, nuestra referencia. Este sería nuestro llamado eje X. Al ser un espesor delgado, a mantener condiciones de conductividad constante, entonces podemos asumir con mucha certeza que nuestra distribución de temperatura va a ser lineal, de esta forma de acá. Entonces sería de esta manera de acá. Entonces ubicamos, esto sería nuestra temperatura, este punto de acá sería la temperatura superficial 1 y sobre este punto sería la temperatura superficial 2. Y esta línea roja nos está representando la distribución de temperaturas que, nuevamente, repito, lo vamos a asumir de tipo lineal. Bien. Recordando lo que hemos visto, la ecuación de conducción que sigue la ley de Fourier. Veamos lo siguiente. Tendríamos que ese flujo de calor, la fórmula era menos la conductividad por el área de la sección multiplicado por la derivada de la función temperatura con respecto a x, que en otra cosa sería la pendiente de esta función. Aquí nosotros ya sabemos el sentido, entonces con eso ya nosotros podemos obviar el signo, porque sabemos que va a ir de la temperatura superficial de 1 a 2, en una mayor temperatura. La parte 1, la parte inferior, que la parte superior, que está siendo refrigerada. Entonces nuestras consideraciones serían las siguientes. Al ser L un espesor, vamos a poner entre comillas, muy delgado, asumimos, vamos a ampliar esto de acá, asumimos una transferencia de calor unidimensional
del perfil de temperaturas lineal. Entonces, nos quedaría esto de acá. Esta expresión de la variación de la temperatura con respecto al espesor, a la distancia X, sería la variación de la temperatura con respecto a L, el espesor. Entonces, siempre porque es lineal, está pendiente. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que deseamos obtener? Lo que se busca es la variación de temperatura. Entonces, dicho esto, ya podemos reemplazarlo aquí en la fórmula. Sería 5 watts es igual, como ya sabemos el sentido, ya no escribimos el signo, sería la conductividad. En este caso sería de 150 watts sobre metro por grados Kelvin por el área. El área sería 7 por 7, sería 49 milímetros cuadrados. 49 milímetros al cuadrado sería 49 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Lo convertimos al sistema internacional por la variación de temperaturas, que es lo que nosotros queremos conocer, dividido entre este espesor, que sería 0,5 y lo pasamos a metros por 10 a la menos 3 metros. Si hacemos esta operación, ¿cuánto sale esta variación de temperatura? A ver si lo operan, por favor. Perfecto, ya tenemos un primer valor, 0,034 grados Celsius. Es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que significa este número? Significa que es la variación de la temperatura entre TS1 y TS2, que no es mucho. ¿Por qué? Porque hay un elemento bastante delgado. 0,034, perfecto. Sí, es correcto. Muy bien. Dicho esto, entonces continuamos. Vamos con el problema número 4 del seminario. Voy a copiar el problema número 4 y ahora copio la gráfica también. Y así. Entonces, a ver, lo vamos a leer. El coeficiente de transferencia de calor para un gas que fluye sobre una placa plana, tenemos una placa plana, delgada, de 3 metros de longitud, de toda esta longitud es de 3 metros, y 0,03 metros de ancho. Varía con la distancia desde el borde de ataque. Entonces, habría que identificar a qué nosotros llamamos el borde de ataque. El borde de ataque vendría a ser esta arista de acá, esta zona. Entonces, esto de acá lo vamos a escribir, lo llamamos el borde de ataque. Y me da esta función. ¿Qué significa esta función? Significa de que para este punto, que
o todos estos puntos que tienen una misma X, tiene un valor coeficiente convectivo determinado, que se llama de tipo local. Igual todos los puntos que tienen un X en común tendrán un H convectivo local común. Entonces, si se dan cuenta, el coeficiente convectivo varía en función de la posición. No es una constante, es una variable y varía en función según esta función de acá. Entonces, conociendo yo la distancia en X, puedo hacer este reemplazo y poder determinar cuánto valen cada uno de los puntos. Bien, ¿qué más? Si la temperatura de la placa es de 170 grados Celsius, toda esta temperatura superficial sería una superficie isotérmica, igual a 170 grados Celsius. Y la temperatura del gas es igual a 30 grados Celsius, calcule el coeficiente de transferencia de calor promedio, el promedio, usando esta función, B, la tasa de transferencia de calor entre la placa y el gas, y C, el flujo de calor local a una distancia de 2 metros desde el borde de ataque. Entonces, a ver, vamos a plantear. Entonces, lo que me está pidiendo en la pregunta B es determinar cuánto vale esta transferencia de calor convectiva. Entonces, recordamos lo que hemos visto. Entonces, esta fórmula de acá, este H convectivo en función de X, la vamos a llamar y la vamos a trabajar y lo vamos a definir de mejor manera la próxima semana. Pero haciendo un adelanto, esto se llama coeficiente convectivo de tipo local. ¿Y eso para qué sirve? A partir de esta función que me han dado de dato, el H convectivo de tipo local, sería en función de X, la fórmula es 10 por X a la menos un cuarto, y las unidades serían watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Entonces, para la pregunta A, se pide el coeficiente convectivo promedio, y esto lo representamos como un H con una línea encima. Entonces, esto será el llamado promedio, o también conocido con el término de global. Global. Entonces, lo vamos a calcular. La analogía es lo mismo, por ejemplo, cómo sacan ustedes el promedio de un curso. ¿Cómo sacan el promedio de un curso? ¿Qué hacen con todas sus notas? ¿Qué se hace? ¿Qué procedimiento? Tienen todas sus notas de todo un curso. La sumamos, ajá, y la dividen sobre el número de prácticas que han tenido. Entonces, eso en ingeniería, la suma sería una integración. Iría desde el borde de ataque, x igual a 0, hasta el borde final, que sería L. Y esto sería esta función. Sumo toda mi nota, sumo todos los valores de los coeficientes locales y lo voy a dividir, como ustedes muy bien dicen, entre la longitud total. Y con eso yo obtengo el promedio. Es lo mismo que ustedes hacen en su promedio, lo mismo que hacemos por este problema. Es la misma temática. Entonces lo resolvemos sería 1 sobre L, la integral que iría de 0 hasta L de la función 10 por X a la menos un cuarto por diferencial de X. Aquí puedo extraer el 10. Sería 10 sobre L y me quedaría la integral de X a la menos un cuarto. Entonces sería menos un cuarto más 1, saldría 3 cuartos.
Entonces aquí pondría x elevado a las 3 cuartos y a este exponente le paso a invertir como multiplicación. 3 cuartos, entonces aquí sería por 4 tercios multiplicado por x y los límites de integración serían de 0 a L. Así de sencillo. Si reemplazamos los valores, entonces sería cuando esto vale 0 y cuando esto vale L. Sería L menos, aquí cuando x vale 0, pues nos saldría 0. Entonces sería 10, L vale 3 por 4 tercios por x. Al final, cuando vale L sería 3 elevado a la 3 cuartos. Por lo tanto, este valor promedio saldría igual a 10,13 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin. Listo. Con eso obtendríamos el coeficiente convectivo promedio para toda esta placa, para todo este problema en función de este parámetro. Ahora, para la pregunta B, vamos a usar lo que es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Cómo calculamos esto? El calor de enfriamiento por convección. La fórmula sería este H promedio convectivo multiplicado por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas, la temperatura superficial menos el T infinito. Entonces, aquí calculamos. Sería este promedio, ya lo tenemos, sería 10,13 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin por el área. Me han dado el área. Lo puedo calcular que sería 3 por 0,3. 3 por 0,3 metros al cuadrado por la temperatura superficial, que sería 170 menos la temperatura del gas, el T infinito, que sería 300. Sería 170 menos 30. La diferencia, ya sea en Celsius o en Kelvin, da lo mismo. Entonces aquí podría poner Kelvin, no hay problema. ¿Cuánto sale este valor? A ver si me apoyan con su calculadora, por favor. Muy bien, a ver. 1276,38. 12.000. 12.000 o 1.276 watts. A mí me sale punto 38. A mí me sale punto 8. A ver, verifícalo porque a mí sí me sale igual, 1276,38. Así es. 127. A ver, Steven, a ver, verifica ya el punto. Sale 1200. Así es. Y ahora, para C, el flujo de calor local. Entonces, me está pidiendo el heat flux para una distancia de 2 metros desde el borde de ataque. Este es el borde de ataque, entonces sería para 2 metros cuánto vale ese heat flux. Entonces, igual, planteamos la ley de enfriamiento de Newton.
en este caso sería en función de x, sería el h convectivo a una distancia x por el área por la temperatura superficial menos el T infinito. Este para la convección. El área lo podría pasar a dividir, entonces me quedaría en heat flux. El heat flux en función de x sería el h convectivo en ese punto en x igual a 2 por la temperatura superficial menos el T infinito. Este valor saldría, habría que reemplazar esta función, sería 10 por 2 a la menos un cuarto. 10 por 2 elevado a la menos un cuarto por la temperatura superficial, que sería 170 menos el T infinito, sería 30. ¿Cuánto sale este valor? $1991. A ver, verifiquen el valor de Alfredo, por favor. 1177. 1177.25. ¿En qué unidades? En heat flux watts sobre metro cuadrado. Así es. Perfecto. Muy bien. Continuamos. No bien negativo. Oh, sí, a veces se olvida. Pero bueno, continuamos. Problema número 7. Igual aquí le voy a dar unos minutos para que lo puedan plantear y luego comparemos nuestras respuestas. Listo, entonces todos trabajando, por favor.
Muy bien, a ver, vamos a plantear el problema número 7. Vamos a ver qué dice ese problema. Dice, un dispositivo electrónico que genera internamente 600 miliwatts de calor tiene una temperatura máxima permisible de operación de 70 grados Celsius. Se tiene que enfriar en aire a 25 grados Celsius colocando aletas de aluminio con área superficial total de 12 centímetros cuadrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre las aletas y el aire es de 20 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Estime la temperatura de operación cuando las aletas están colocadas de tal manera que A. Existen resistencia por contacto de aproximadamente 50 grados Kelvin por watts entre la superficie del dispositivo y el conjunto de aletas. Entonces es lo que vendría a ser lo que ustedes han visto como pasta térmica. Quizás cuando han hecho una instalación de algún componente electrónico, de un procesador en su computadora, hay que colocar una pasta térmica. ¿En dónde se coloca esa pasta térmica? Digamos, si esto sería el procesador de su computadora, habría que echar una pasta aquí. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros hacemos un zoom, si tomamos esto de acá, lo llevamos al microscopio, lo que vamos a ver es que no es una superficie completamente lisa, sino que tiene unas crestas y unos valles. Igual, si esto yo lo quiero colocar encima de otro sistema, que sería el disipador, también tiene unos... Entonces la idea es de que aquí se van a juntar bolsas de aire. Uy, alguien activó su micrófono, ya. Se van a crear bolsas de aire. Entonces, y el aire se comporta como aislante. Entonces la idea es colocar una pasta aquí para eliminar esas bolsas de aire y aumentar eh, o disminuir la resistencia térmica. ¿Cada cuánto se debe cambiar la pasta térmica? Debe ser yo he escuchado recomendaciones cada 2 años, pero depende de la calidad, del tipo de degradación, la marca. Sí, sí se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se empieza a degradar y en vez de formarse una pasta, se empieza a formar como un sólido y eso ya eh, pierde pierde sus propiedades de conductividad, ¿no? Se va a decrecer su conductividad térmica. Muy bien. Y no solamente para procesadores, ¿no? Para sistemas, para reguladores de voltaje, etcétera. Se tiene que usar este sistema disipadores para transistores, etcétera. Entonces es bastante común en electrónica. Bien, entonces vamos aquí. Entonces la pregunta es considerando la resistencia térmica de contacto. El valor de o sea, considerando esa pasta térmica, ¿no? Resistencia térmica por contacto. Sería así. Entonces, vamos a partir desde la parte externa hasta la parte interna. Entonces, este nodo me representaría el T infinito, el medio. Luego va a haber una resistencia de tipo convectiva. Y luego va a haber una resistencia por contacto. Entonces serían dos resistencias térmicas. Entonces aquí iría el T infinito. Y aquí iría la temperatura de este sistema de disipación. Este sería nuestro R convectivo. Y este sería nuestra resistencia por contacto. ¿Cuál sería el sentido de la transferencia de calor? Siempre va de mayor a menor temperatura. Entonces lo que nosotros queremos disipar, enfriar el sistema, entonces va a ir de adentro hacia afuera. Dicho esto, entonces vamos a ver, aplicar la fórmula. Esta resistencia de tipo convectiva vendría a ser 1 entre el H convectivo, que es dado por el área. A ver, vamos a ver. Este H convectivo, ¿dónde estás? Aquí estás. Es de 20 watts metro cuadrado por grados Kelvin. Entonces lo vamos a completar aquí. Sería 1 entre 20
20 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin por el área de transferencia de calor. Dice que considere un área superficial de 12 centímetros cuadrados. Entonces sería 12 centímetros cuadrados a metro, sería 12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tengo una pregunta, dice. El convectivo sería entre el aislante y el dispositivo electrónico. El convectivo sería entre la superficie de las aletas y el medio y este aire. Recuerda que la convección siempre se da entre una superficie y un fluido en movimiento. Aquí es donde se da la transferencia de calor convectiva. Superficie, fluido en movimiento. El tema conductivo se da esta resistencia térmica se da entre la pasta y el componente electrónico. Aquí está tu componente electrónico, aquí está la pasta y aquí estaría esta resistencia de tipo convectivo debido a las aletas. Muy bien. Genial. Si hacemos esta operación, saldría 41.7 Kelvin por grado por watts. Recordemos la fórmula de equivalencia en electrónica. El calor, que sería nuestra intensidad de corriente, sería igual al voltaje o el potencial de voltaje, que sería la variación de temperaturas, dividido sobre la resistencia térmica del sistema, resistencia térmica total. Esta resistencia térmica total vendría a ser, como están en serie, lo sumamos, que sería 41.7 más el dato que me han dicho que considere 50. Este valor sale 91.7 grados Kelvin por watts. Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula. El calor era 600 miliwatts. Sería 600 por 10 a la menos 3 watts. Este es igual a la variación de temperatura, que sería la temperatura de este sistema electrónico menos la temperatura ambiente, que sería 25, dividido sobre 91.7 grados Kelvin sobre watts. Haciendo esto de acá, T sub 0 sale 80.02 grados Celsius. Por condición del problema me dicen de que no debería haber excedido los 70 grados Celsius. Entonces lo que podemos concluir es que no estaría permitido, ya que supera la temperatura máxima permisible. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos encontrar una solución al problema. ¿Qué me recomendarían hacer? No me está cumpliendo, estoy superando los 70 grados, estoy en 80 grados. ¿Qué haríamos? ¿Qué cambiaríamos? Vemos la imagen. Ahí. ¿Qué me recomendarían hacer para no quemar el componente electrónico? El segundo caso es la solución. No hay una resistencia térmica por contacto. Y eso es difícil. O sea, lo puedo disminuir si es que yo hago un proceso de mecanizado. Si hago más pulida las superficies, aumento la presión. Que no haya contacto. Es que tiene que haber contacto, porque si no hay contacto, quedas una película de aire. Y el aire se comporta como aislante. Mejorar la construcción. ¿Podríamos mejorar la construcción? Sí. Cuando van a comprar una pasta térmica, ¿solamente piden una pasta térmica o hay de distintos precios, distintas marcas, distintas calidades? ¿Cómo creen ustedes que será eso? Hay distintos. Ajá. Y el valor que ustedes van a ver la próxima vez que vayan a comprar o vayan a seleccionar es la conductividad térmica. La pasta se vende por conductividad térmica. Mientras la conductividad térmica es más alta, es más costoso, pero al igual es mejor. A veces lo barato sale caro, así es Alfredo. Entonces, si yo compro una pasta con una mejor calidad, esto significa con una mejor conductividad térmica, esta resistencia térmica
va a disminuir. Ya no sería de 50, que sería el dato del problema, sino sería menor. Y por lo tanto la temperatura lo podría compensar. Ajá, claro. Exactamente. Entonces ya van a tener un criterio adicional para poder seleccionar esos componentes electrónicos. El tema de la conductividad. Bien, así es. Y ahora vamos con la pregunta número B. Sin considerar que sería un caso ideal, porque siempre hay una resistencia térmica, ¿ya? Pero el caso ideal sería sin considerar que hago un proceso de mecanizado, elimino las rugosidades, sin considerar la resistencia de contacto. Pero siempre existe, ¿eh? Pero vamos a hacerlo entonces en forma ideal. Vuelvo a copiar entonces el sistema, el esquema térmico. Y en este caso, para este pregunta en particular, esto lo vamos a considerar 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Igual sería calor es igual. Vamos a subir un poco más esto. Aquí. Calor sería igual a la variación de la temperatura con respecto a la resistencia. En este caso, como esto es 0, solamente me quedo con convectiva y eso ya lo tenemos. Sería entonces reemplazar, sería 600 por 10 a la menos 3 watts. Sería igual a T sub 0 menos 25 entre la resistencia térmica, que ya no sería 97, sino sería solamente 41.7. 41.7 Kelvin por watts. Y de esto tenemos una temperatura del componente electrónico igual a 50 grados Celsius, y esto sí estaría permitido. Entonces, esta sería la temperatura más baja a la que podría estar, ¿no? Sin considerar esa resistencia térmica. Entonces, se dan cuenta lo importante de poder haber analizado la resistencia térmica de contacto, porque si no analizamos esto, nos hubiese salido directamente 50. Y hubiésemos dicho, oye, ¿sabes qué? No va a pasar ningún problema. Y después el chip se quema. Y todos dirán, pero ¿dónde está el problema de cálculo? El problema de cálculo fueron sobreestimar eso. Entonces, lo real sería haber hecho esto de acá. Si no lo consideramos en forma correcta, quemamos el chip, no sé. Y dependiendo del costo, bueno, va a ser, imagínense, un chip de $1000, quemarlo por no haber hecho olvidarnos ese término, hubiese sido crítico. Por eso yo les digo, el tema de las consideraciones en los problemas es muy importante. Cambiando una consideración, podemos haber dañado el componente o lo podemos haber salvado. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente problema, problema 8. Ahora vamos a agregar un poco de convección y también de tema de radiación, que también existe, también se presenta. ¿Qué nos dice? Un techo plano se puede modelar como una placa plana aislada, como si tuviese una placa y debajo tuviese un aislamiento. ¿Qué significa tener un aislamiento que no permite la transferencia de calor? Y expuesta, la parte de afuera, a la luz solar. Si el calor radiante que recibe el techo del sol es de 600 watts por unidad de área, que sería 600 watts por metro cuadrado, el coeficiente de calor por convección entre el techo y el aire es de 12 watts metro cuadrado por grados Kelvin. Y además, considerar que la temperatura del aire es de 27 grados Celsius, determina la temperatura del techo para los dos casos. El primer caso, la pérdida de calor por radiación al espacio es significante. Entonces, solamente vamos a tomar convección. Y en el caso B, es un techo negro. En otras palabras, me está diciendo, ¿sabes qué? Asume un caso ideal, que sería el comportamiento del cuerpo negro. ¿Qué es el comportamiento de un cuerpo negro? Significa lo siguiente. El calor por radiación, la fórmula habíamos visto era la emisividad, multiplicada por la constante de Boltzmann, por la temperatura superficial elevada a la cuarta, menos la temperatura ambiente o de los alrededores elevada a la cuarta. ¿Por qué hay una diferencia? Porque habíamos dicho en la teoría,
Si yo tengo una placa, esta placa emite radiación porque está por encima de grados Kelvin, pero está contenida sobre otras superficies y estas superficies también van a irradiar. Entonces, la transferencia de radiación neta sería una resta entre lo que sale menos lo que entra. Entonces, por eso que esta diferencia elevada a la cuarta. Y la emisividad es un factor que depende de la superficie, depende del material, depende del acabado. Es bastante complejo. Este valor de emisividad es igual a 1 para un caso ideal. Y ese caso ideal se llama el cuerpo negro. Ojo, y hay que hacer la aclaración. No es que un cuerpo negro sea un componente ideal. Un cuerpo negro, a nivel técnico, a nivel de ingeniería, se le conoce a un elemento ideal que puede irradiar o puede recibir la máxima capacidad de radiación. No existe, pero se idealiza. Muy bien, entonces aquí estamos reforzando la teoría. ¿Tendrán alguna pregunta hasta aquí con lo que acabo de mencionar? ¿Está claro? ¿Todo claro? Perfecto. Continúo entonces. ¿Lo del cuerpo negro? Claro que sí. Mira, el cuerpo negro, o sea, ese término de esas dos palabras es un concepto ideal. No existe. O sea, no es de que yo pinte una pared de color negra y tiene el comportamiento de un cuerpo negro. No es que la emisividad sea igual a 1. Se acerca a 1, pero no es 1. Entonces, es su ideal. ¿Qué significa un cuerpo negro? O la teoría de cuerpo negro. Significa de que este valor se vuelve igual a 1 y se comportaría como un sistema en el cual puede emitir la máxima capacidad de radiación a una temperatura determinada y también tendría la máxima capacidad de absorción a una temperatura dada. Eso es el valor máximo de emisión y absorción. A eso se refiere un cuerpo negro. Ya, pero no es superficie negra. Se asemeja, sí, pero no es. Eso es a veces el trabalenguas con el español, ¿no? Bien, dicho esto, sigue mi esquema. Entonces voy a verlo, digamos, de manera frontal. Tengo la placa, bueno, le he puesto de color verde, que sería el techo. Tengo un aislante, entonces no va a haber transferencia de calor hacia adentro o hacia a través de este sistema de color naranja. Va a haber una radiación, un heat flux de radiación en unidades de watts sobre metro cuadrado igual a 600. Entonces, para que este sistema sea estable, para la pregunta A, vamos a poner aquí, para la pregunta A, que sería solo convección, sería que el calor que se irradia por unidad de área, que viene este del Sol, tiene que ser igual al calor que se está disipando por convección. De esta manera que garantizo estabilidad, garantizo de que la energía que está entrando es igual a la energía que está saliendo. Entonces esto se vuelve un sistema estable. Entonces, al garantizar un sistema estable, ya puedo hacer la operación. Entonces, vamos con ello. Aquí sería en heat flux, ¿no? Entonces, el calor en heat flux de la convección, que sería en watts sobre metro cuadrado, simplemente sería el H convectivo multiplicado por la temperatura superficial menos el T infinito. ¿Por qué no aparece el área? Porque le he puesto a dividir y aparece este doble apóstrofe. Entonces, esto está en unidades de heat flux, que sería watts sobre metro cuadrado. Entonces, podemos hacer este cálculo y lo vamos a igualar. La radiación solar sería 600 watts sobre metro cuadrado. Sería igual al H convectivo que me han dado, que sería 12 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por la temperatura superficial, que no conozco,
menos el T infinito, que sería 27 grados Celsius. Aquí no hay problema, lo puedo dejar en Celsius. O lo podemos poner en diferencia de grados Kelvin, da lo mismo. Si hacemos esta operación, la temperatura superficial nos va a salir igual a 77 grados Celsius. Muy bien. Ahora vamos con la opción B. Me dice que ahora consideremos convección más radiación. Sería esto de acá. Entonces el heat flux que viene del Sol, ponerlo así de una vez, sería igual al calor que disiparía por convección más el heat flux que disiparía por la radiación de esta superficie, de este techo. Muy bien. Entonces la fórmula sería así. Recordando entonces el heat flux de radiación sería la emisividad multiplicado por la constante de Boltzmann por la temperatura superficial de ese techo menos la temperatura, en este caso la del medio, que sería T infinito elevado a la cuarta. Reemplazamos. Entonces sería 600 watts sobre metro cuadrado es igual a la emisividad. Si estamos hablando, y el problema me ha dicho que tome comportamiento del cuerpo negro, entonces la emisividad sería igual a 1. La constante de Boltzmann es 5.67. Vamos a copiarlo aquí para que lo tengan también. Esta es la constante de Boltzmann, Stefan Boltzmann. Este valor es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Aquí sería 5.67 por 10 a la menos 8 por la temperatura superficial que queremos calcular elevado a la cuarta menos, por dato del problema que me han dicho. Dice, para este problema, dice, supongamos que el cuerpo negro está irradiando un espacio a una temperatura de 0 grados Kelvin. Es una idealización, porque realmente está irradiando en una temperatura de 27. ¿Ya? Pero bueno, siguiendo la recomendación, entonces me dice, ¿sabes qué? Asume aquí 0. Entonces sería 0 a la cuarta, que es 0. Más el calor de convección, que sería el H convectivo, que sería 12 watts metros cuadrados por grados Kelvin, por la temperatura superficial menos la temperatura ambiente, que en este caso sería, aquí sí hay que pasar los grados Kelvin, porque esta fórmula, aquí tienes que estar en grados Kelvin también. Entonces, para no cometer error, esto tiene que estar en grados Kelvin. Esto también tiene que estar en Kelvin. Y este 300 también. Entonces, si hacemos esto, bueno, tenemos una ecuación a la cuarta. Tendríamos que hacer un proceso iterativo. Lo pueden verificar. Esto al final va a converger en 308 grados Kelvin, que aproximadamente es 35 grados Celsius. Entonces, igual, miren la diferencia entre asumir y no la radiación. Si asumimos la radiación igual como el cuerpo negro, tenemos la temperatura del techo de 35 grados Celsius y sin considerar la radiación es 77. Entonces yo creo que está más cercano a la realidad de este 35 que 77. Y eso sería. Muy bien. Preguntas, consultas. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Por qué no usamos el 27? Perfecto. Deberíamos haber usado el 27 aquí, que sería 300 grados Kelvin. ¿Por qué no lo usamos? Porque el problema me indica que no lo haga. Dice,
el techo negro el techo es un cuerpo negro, emisividad igual a 1 y radio del espacio, que se supone que es un cuerpo negro a 0 grados Kelvin. Entonces, y radio a esta temperatura. O sea, me dices, para ese problema de radiación, considere la temperatura de ese ambiente para esta fórmula igual a 0. Es por condición del problema, pero realmente debe haber sido 300. Así es, Robert. En la iteración. Claro, aquí. Ujú, es correcto, es por indicación del problema, pero realmente debe haber sido 300. ¿A cuál de los tres le damos valor? A los dos. A los dos. Y empiezas, o podrías despejarte ese. Podrías despejar el de acá, ¿no? Cualquiera. O despejas el de acá o despejas el de acá. Le sacas raíz cuarta. Y empiezas a hacer el TS inicial con el TS calculado y empiezas a ver una convergencia. Así es. Listo. Seguimos entonces. Genial. A ver. Problema número 11. Les doy 1 minuto para que lo puedan plantear y luego lo resolvemos todos juntos.
Muy bien, a ver, vamos a plantear el problema número 11. Dice, calcule la tasa de pérdida de calor por pie y la resistencia interna para un tubo de acero de cédula 40 de 6 pulgadas, en este caso 6 pulgadas de diámetro, cubierto con una capa de 3 pulgadas de espesor de 85% de magnesio. Por el interior del tubo fluye vapor sobrecalentado a 300 grados Fahrenheit. Me dan el coeficiente convectivo de 30 BTU, que es British Thermal Unit, unidades térmicas británicas, por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Y en su exterior el aire está en calma. Tenemos una convección natural en la parte externa a una temperatura de 60 grados Fahrenheit y un H convectivo igual de 5. Los datos de conductividades térmicas de ese aislante de magnesia 0.034 a una temperatura de 68 grados Fahrenheit y para el acero al carbono la conductividad de 24.8. Entonces vamos a hacer un esquema, una vista en corte de esta tubería. Y así. Entonces tendríamos T infinito 1, 60 grados Fahrenheit. Esta zona que tiene estos puntos de color celeste sería el aislante de magnesia. Lo plomo sería la tubería de acero y la parte interna que sería ese vapor sobrecalentado a 300 grados Fahrenheit. ¿Qué consideraciones? Siempre es bueno plantear la consideración en nuestro problema. Primero vamos a considerar conducción unidimensional, que solamente varía en función del radio. No hay generación interna de calor. La conductividad la vamos a asumir una constante a 68 grados Fahrenheit, tanto para el aislante como para el acero. En régimen estable o estacionario, no se consideran los efectos de la radiación y vamos a asumir una longitud de una tubería de 1 pie. Entonces, esto de acá es lo que está explicado aquí. Entonces, tenemos 6 consideraciones. Si hubiese alguna más, lo podemos agregar. Vamos a dibujar nuestro circuito térmico. Podemos empezar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, da lo mismo. Entonces, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, tendríamos esta primera temperatura que sería el T infinito 1, la parte externa. Luego habría una resistencia de tipo convectiva hasta alcanzar la temperatura superficial, aquí. Luego, de esta temperatura superficial hacia el interior de ese aislante sería una resistencia de tipo conductiva. Luego tenemos una resistencia de tipo conductiva en el acero. Y luego llegamos a esa temperatura superficial y de la temperatura superficial hacia el fluido habrá una resistencia térmica convectiva final. Y aquí tendríamos la temperatura al interior de infinito 2 del fluido. Entonces le vamos a colocar nuestras variables. Esta sería la resistencia térmica convectiva en 1. Esta sería la resistencia térmica conductiva en 2, o con el signo 2. Resistencia térmica conductiva a través de esa tubería de acero y esta resistencia térmica convectiva en 4 entre esta superficie y este fluido. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestros cálculos. Empezamos con la resistencia térmica convectiva. En este caso, también habría que dibujar el sentido de la transferencia de calor. Estaría yendo en este sentido, de adentro hacia afuera. La fórmula que habíamos visto en clase sería 1 entre el H convectivo 1, que es dato del problema, por el área. Ahora, ¿qué área? Habría que ver de que esto es así. Es una tubería que tiene un largo, tiene una longitud. Entonces, esta sería la longitud que estamos considerando igual a 1 pie. Entonces, el área que vamos a usar sería el área lateral.
Y esa área lateral no es otra cosa que pi por el diámetro, que sería la longitud de la circunferencia externa, multiplicado por L. Entonces, eso es lo que vamos a usar. ¿Correcto? Entonces estamos calculando o vamos a trabajar con áreas laterales. Entonces lo vamos a borrar. Por acá. Sería entonces 1 el H convectivo de 1 por el área que sería pi por el diámetro, en este caso exterior, por la longitud. Entonces haríamos eso. 1 entre el H convectivo en 1. En la parte externa me indica que es de 5. 5 BTU. A lo mejor. 5 BTU hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit por pi por el diámetro exterior. Si estamos hablando de una tubería de cédula 40, podemos ir al catálogo. Entonces, para una tubería de 6 pulgadas de diámetro, el diámetro exterior es igual a 6.625 pulgadas. Entonces, este sería el diámetro, esta distancia. Esto sería 6.625, esta distancia de acá. Pero me dice que tiene un espesor de 3. Entonces, tendría que sumar esa distancia más 3 más 3, que sería entonces 12. 12.625 pulgadas. Si esto lo queremos pasar a pies, recordemos que 12 pulgadas equivale a un pie. Seguimos. Por la longitud, que estamos asumiendo una longitud de un pie de tubería, de ducto. Si hacemos este cálculo, tenemos un valor de, lo pueden verificar aquí simplificando, pulgada con pulgada, feet con feet se elimina este pie cuadrado. Por lo tanto nos queda 0.0605 horas por grados Fahrenheit sobre BTU. Listo. Continuamos. Ahora vamos a calcular la resistencia térmica conductiva del aislante, que sería por conducción. Entonces, esta resistencia por conducción para un sistema radial, si revisan la teoría que hicimos, la fórmula es la siguiente. Logaritmo natural del radio externo, que sería R2 sobre R sub 0. R2 sobre R sub 0. Esto nosotros lo vamos a dividir sobre 2pi por L por la conductividad del la magnesio. Entonces, sería así, logaritmo natural. El radio 2, que sería este radio externo, que sería la mitad de 12.625, que sería 6.3125 pulgadas,
entre en radio externo, que sería la mitad de 6.625 pulgadas, sería 3.31, 25, cierro paréntesis, y todo esto sobre 2pi por la longitud, que sería un pie, por el K de esta magnesia, que sería 0.034. BTU sobre hora por fit por grado Fahrenheit. Este valor sale 3.018 hora por grado Fahrenheit sobre BTU. Bien, ahora sí, seguimos. Vamos a calcular la resistencia térmica conductiva para el acero. ¿Cómo sería? Igual. Logaritmo natural. El acero entonces sería R sub 0 sobre RI. Radio externo sobre radio interno, que también podría ser diámetro interno, diámetro externo sobre diámetro interno también. Sería 2pi por L por K del acero. Aquí entonces sería logaritmo natural R sub 0 sería aquí 3.31 entre el diámetro interno, que sería, si es 6 pulgadas, entonces el interno sería 3, aproximadamente 3, lo pueden verificar en sus tablas. 2pi por un pie por el K del acero, que sería 24.8. BTU sobre hora fit por grado Fahrenheit. Este valor sale bastante bajo y tiene sentido, una conductividad baja. Es un buen conductor, 6.3592 por 10 a la menos 4. Todo este valor de acá. Y lo mismo sería entonces la resistencia térmica en convectiva. Podríamos copiar todo este término de acá para hacerlo más rápido. Valor cambiamos. Bien. Bien. Es en 4. Sería el diámetro interno. La convección para la zona 4. Para la parte interna me está hablando de 30. Entonces aquí iría 30. El diámetro interno sería 6. ¿Por qué son 6 pulgadas? Porque estamos ahora analizando para este de acá. Aquí. La resistencia convectiva para esta zona de acá. Ya para el diámetro interior, que son 6 pulgadas. Diámetro interior, un pie y listo. Si hacemos esa operación, pueden verificar que este número sale 0.02122 horas por grado Fahrenheit sobre BTU.
Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular la resistencia térmica total, que sería la sumatoria de la resistencia térmica convectiva en 1 más la resistencia térmica conductiva en 2 más la resistencia térmica conductiva en 3 más la resistencia térmica convectiva en 4. Si hacemos eso, tenemos la resistencia térmica total sería los valores de 1, de 2, de 3 y de 4, y ese valor sale 3,100 horas por grado de Fahrenheit sobre BTU. Con esto, entonces, podemos plantear lo que es nuestro circuito térmico. Al interior 60, perdón, al exterior 60, al interior 300 grados Fahrenheit. Entonces, con esto ya podemos determinar nuestro calor. El calor es igual a la variación de la temperatura entre ambos nodos extremos sobre la resistencia térmica total. Y aquí sería entonces la diferencia de temperaturas 300 menos 60 en grados Fahrenheit sobre la resistencia térmica total, que sería todo este valor de acá. Y este valor nos sale 77.42 BTU por hora. Y esto sería el calor por cada pie de tubería. Si tuviese 2 pies de longitud de tubería, entonces este número multiplico por 2. Si tuviese medio pie, multiplico por 0,5. Muy bien. Preguntas, consultas. ¿Está claro? Todo claro, entonces. No hay preguntas. Y hacemos un último problema más, que sería el problema 19 del seminario. Y sería así. Una pared plana de 15 centímetros de espesor. Vamos a hacer el esquema. Y así. Tenemos esta pared plana. 15 centímetros de espesor tiene una conductividad térmica expresada a través de una función. O sea, a diferencia de los demás problemas, esto ya no es una constante, sino que varía en función de esto. La conductividad sería igual a 2 más 0.0005 por la temperatura expresada en grados Kelvin. Si una superficie de la pared se mantiene a 150 y la otra a 50 grados Celsius, determine la tasa de transferencia de calor por metro cuadrado, los heat flux. Entonces, tenemos esto de acá. Tenemos que la conductividad sería igual a 2 más 0.0005 por la temperatura. ¿Cuáles van a ser nuestras consideraciones? Van a ser las siguientes. Entonces, de la ecuación de difusión de calor vamos a simplificar la ecuación general. Primero planteemos unidimensional en el eje X. Aquí está nuestro eje X. Sin generación interna de calor, sistema estacionario, y la conductividad en este caso va a ser variable. ¿Por qué tenemos que aclarar que esta conductividad es variable y en función de esta expresión? Porque cuando nos queda la ecuación de difusión de calor simplificada, nos queda esto de acá. La conductividad se mantiene dentro del paréntesis por la derivada de la temperatura con respecto a X, y esto es igual a 0. ¿Cuáles van a ser nuestras condiciones de frontera? Va a ser nuestras condiciones de frontera. Son las siguientes. Para X igual 0, en la posición de esta pared, la temperatura va a ser igual a 150 grados Celsius. Y nuestra segunda condición de frontera es cuando X vale 15 centímetros, o sea, 0,15 metros, nuestra temperatura va a ser igual a 50 grados Celsius. Entonces, eso va a ser necesario al momento que hagamos el proceso de solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué más?
tenemos la ley de Fourier en heat flux, sería la conductividad, la derivada de la temperatura con respecto a este diferencial de x. Para que esto sea cero, entonces esto no es una función de x. Tiene que ser igual a una constante. Y esta constante es el heat flux. Esto es una constante. ¿Qué significa? Lo voy a poner aquí en naranja. No depende de x. Es un valor. Es el heat flux. Entonces, aquí podemos hacer integrando. Integrando esta función, lo que nos va a quedar, o aquí, haciendo la integración acá, integrando esta de acá. ¿Qué me queda? Si yo hago el proceso de integración, entonces me quedaría así, ¿no? Quería acá, diferencial de t, igual a menos este heat flux por diferencial de x. Y sobre esto ya puedo hacer la integración. Integro. Aquí también hago el proceso de integración. Quiere igual k, lo copiamos. Acá. Diferencial de la temperatura. Integral. Aquí sería menos heat flux por x más una constante c. Aquí me quedaría 2t. Aquí sería t cuadrado sobre 2, que quedaría 0.00025 t cuadrado igual a menos esto de acá. Como nuestra condición de frontera, esta primera condición, podríamos reemplazar el valor de x igual a 0, esta temperatura, y nos sale que c es igual a 890.7. Entonces me está quedando esto de acá, 2t más 0.00025 t cuadrado igual a menos este heat flux por x más 890.7. Ahora, a partir de nuestra segunda condición de frontera, que es este valor de acá, nosotros podemos reemplazar y va a salir este heat flux. Este heat flux, que es lo que nos estaba pidiendo, porque reemplazamos x 0,15, la temperatura igual a 50 grados Celsius, va a salir 1457 watts sobre metro cuadrado. Entonces al final lo que me queda es que la función temperatura sería de esta manera de acá. Sería menos 1457. Y esta sería la respuesta. Muy bien. ¿Se trabaja en Celsius? Sí, lo podemos trabajar aquí en Celsius. Aquí no hay problema. Muy bien. Preguntas, consultas sobre este último problema, que es un poco más matemático, pero igual le damos la aplicación a lo que es la ecuación de difusión de calor. Ninguna. Muy bien. Voy a guardar el archivo. Deme un minuto, por favor. Listo, lo acabo de compartir. ¿Me confirma, por favor, que lo pueden visualizar?
Sí, genial. Listo. Muy bien, alumnos. Entonces, si no hay más preguntas, consultas, por mi parte, eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Por favor, no se olviden de seguir practicando los problemas que han quedado pendientes y ya nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto, que tengan un excelente día. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amables. Nos vemos. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.